bien, ¿sí? ¿Cómo vais? ¿Sí? Bien, 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 bueno. Entonces... Buenas tardes. Vamos a ir empezando este simposium donde pretendemos dar una nueva mirada a la vasculitis SANCA, dando recomendaciones específicas para la práctica clínica diaria. Para ello contamos con dos ponentes de excepción. Uno es Enrique Morales, es el jefe de nefrología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y Julia Muñón, nefróloga del Hospital de Belviche, que cuenta también con una amplia experiencia en vasculitis y encargada del registro de Avacopan en pacientes con vasculitis de España. Por tanto, yo no me quiero alargar más, simplemente agradecerles a todos su presencia aquí, agradecer la organización de este simposium y esperar simplemente que cuando acabe este simposium todos podamos salir con una nueva visión y con una nueva perspectiva de lo que les espera a nuestros pacientes con vasculitis SANCA positivo. Sin más, Enrique. Vayan pasando, hay sitio todavía. No funciona el puntero, ¿eh? Vale. Bueno, espero un minuto que entren, porque si no... Y empezamos. Yo he sido rápida. Me he adelantado, aquí esté todo el mundo. No. ¿Sí? Yo iba a desesperar. Bueno, pues Sandra Gallego, que eres la última, cierra la puerta ya. Es horario español, ¿eh? 5 minutos. Porque si no, quito tiempo a los demás. Vamos a ver, como sabéis, en el mundo de las sistémicas, ya en el año pasado se presentó también en el Congreso las recomendaciones o guías del lupus, pues ahora hay una nueva entidad que son las vasculitis, que también necesitamos una nueva mirada porque, como decíamos hace poco, solo hemos tardado 13 años en colocar a rituximab en una posición de igual o incluso superior a lo que sería ciclofosfamida. Si os acordáis, los estudios del RAE fue en el 2010, solo han faltado 13 años para llegar ahí. No pasa. Bueno, esto en cualquiera de las presentaciones que vais a ver de vasculitis siempre tenemos esta imagen y es la evolución de cualquiera que se haya enfrentado al mundo de las vasculitis, veréis que son enfermedades muy agresivas tanto desde el punto de vista renal como desde el punto de vista de la supervivencia. Son pacientes, nosotros hemos hecho una revisión reciente en la experiencia del servicio con una elevada mortalidad. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a nuestros pacientes. Es difícil saber en los registros que tenemos de la SEN, yo lo he hablado con la gente de los registros, y es difícil saber cuántos pacientes con lupus entran en diálisis. Siempre tenemos la clasificación de sistémicas, pero ahí engloba muchas de estas entidades. Parece que se mantiene más o menos estable a lo largo de estos años, ¿no? Esta es la situación que tendríamos si tuviéramos que hacer una radiografía de lo que es la vasculitis en España. Es que me da cosa, esto es... Aquí, yo estoy como los acomodadores. Si queréis, hay sitios delante, ¿eh? No, aquí no se pregunta. Bueno, el 35%, como veis, de pacientes con vasculitis pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal crónica avanzada, incluso necesitar tratamiento renal sustitutivo. En un periodo de tiempo, como veis ahí, de unos 40 meses. Y por otro lado, vemos las vasculitis, vamos a ver que hay factores claramente que están asociados a un peor pronóstico, que es pacientes que recidivan
nos va a poner de cara a saber cuándo o cómo suspender los tratamientos y el grado de afectación renal. Por otro lado, también conocemos que son pacientes que a veces van por distintos servicios, medicina interna, reuma, y acaban cuando tienen deterioro de función en nefro y probablemente sea un diagnóstico tardío. Hay que prevenir las recidivas y, sobre todo, tratar de mejorar la función renal. Este es uno de los últimos artículos en relación a las distintas guías que ha habido. Ya sabéis que durante los últimos años ha habido distintas guías, las guías americanas, reumatológicas, guías KDIGO, EULAR, y es una comparación de lo que se debería hacer de tratamiento de inducción y tratamiento de mantenimiento. Está bien, pero nosotros ahora os vamos a contar que hemos querido afinar más en esto y mojarnos algo más con respecto al tratamiento. Aquí lo dejan un poco al aire de cada uno. Hay algunos que son más, como veréis, en formas localizadas, más metotrexate. Otro, la parte americana, casi van a indicar más rituximab en todas las formas. Entonces, bueno, esta ya la conocéis, es una nefropatóloga americana que hace estos cuadros y vamos a ver cuáles son los próximos pasos en este sentido. Durante este año hemos conseguido congregar a 5 especialistas. Vamos a hacer, esto son unas recomendaciones que espero que salgan a la luz pronto, y son unas recomendaciones sobre la vasculitis. Y como veis, hemos conseguido algo tan importante, que es conseguir unir 3 especialidades como reuma, interna y nefro. Como los nefrólogos somos buena gente, siempre estamos ahí de bisagra entre los internistas y los reumatólogos. Ya sabéis, no sé si hay internistas o reumatólogos, pero tienen un amor. Perdón, que voy para atrás. Estos son todos los que hemos integrado, o sea que muchas gracias a todos por participar. Veréis que van a aparecer ahora unos algoritmos, en breve van a aparecer unas recomendaciones con justificaciones. Esto es todo lo que se ha revisado y todo lo que se va a proponer en estas recomendaciones, que como veis va desde el diagnóstico a situaciones especiales, que yo creo que es lo que tiene interés. Normalmente al final siempre lo que preguntamos es ¿qué puedo hacer con este paciente con estas características? Que es lo que queremos que nos respondan. Bueno, empezamos, como os he dicho, 10 puntos clave. Empezamos con el primero. Y el primero es cómo diagnosticamos la vasculitis. Lo ideal, como veis ahí, es intentar conseguir una biopsia. Pero hay veces que no podemos hacer una biopsia por la gravedad del cuadro o porque tengamos una situación de rápida progresión o imposibilidad. Aparece un viernes, viene el fin de semana y no podemos. Bueno, como veis, iniciar tratamiento, como veis ahí. Pero lo ideal es intentar tener una confirmación histológica. Ya sabéis que casi el 80% vamos a tener afectación renal, con lo cual vamos a ir a la biopsia renal. Por lo tanto, primera idea, primer punto clave, intentar tener confirmación histológica siempre que podamos para tener esos datos. Yo siempre que hablo del riñón, tiene mucha rentabilidad diagnóstica respecto a otras biopsias que se van a hacer, cutáneas, nervio, porque es donde hay más vasos y vamos a encontrar incluso pacientes con microhematuria y poca afectación renal, ya lesiones vasculares. Como veis, tenéis arriba todas las posibles presentaciones compatibles con lo que sería una vasculitis. El segundo punto es algo que ya sabíamos, esto no es nuevo, es cuál es la clasificación histopatológica y su relación con el pronóstico. Y como veis, pues muy parecido. Vamos a ver cuáles son las de peor pronóstico, donde aparece mucha esclerosis glomerular frente a aquellas semilunas celulares que siempre que nos habla el patólogo tenemos posibilidad de recuperación con el tratamiento. Por lo tanto, esto es una visión de esta histopatología renal que ya conocemos y que vamos a encontrarnos con respecto a la clasificación de las vasculitis. Esto es un ejemplo de lo que van a acompañar estos algoritmos, que son recomendaciones. Simplemente las traigo, están pendientes de ser ya por todo el grupo, pero veis que la biopsia renal es recomendable porque tiene una rentabilidad del 80%. Por eso, siempre como nefrólogos, tenemos que ir a buscar el riñón en estas posibilidades. Y también nos va a dar el pronóstico. Yo siempre insisto que las biopsias es un terreno mucho de aprender. Tenemos que biopsiar a nuestros pacientes para saber cuál es el pronóstico y las posibilidades que tenemos terapéuticas. Y en caso de sospecha también de recaídas. Cuando recaen estos pacientes, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Porque
o no ser una vasculitis. Y por eso es importante tener también, hacer una biopsia renal. Segundo punto, y aquí ya empezamos a mojarnos, es el tratamiento de inducción de las vasculitis. Solo nos hemos centrado, como veis, en esas dos formas, la GPA y las panarteritis. En este caso, vamos a diferenciar si tienen afectación orgánica mayor o no. ¿Por qué? Porque hay muchos casos que van a haber internistas o incluso reumatólogos, pero sobre todo internistas, en el que son formas localizadas, sobre todo ORL, estenosis, etc. En este caso, las recomendaciones nos van a llevar o utilizar metotrexate o rituximab con glucocorticoides de inicio. Esa es la fórmula que damos inicial. En las que tienen afectación orgánica, que son las que nos van a tocar a nosotros porque son afectación ya renal, vais a ver que vamos a empezar con pulsos. Primera cosa, fijaros, los pulsos los bajamos de 250 a 500. No es necesario llegar a 1 gramo. No hay ninguna evidencia que llegar a 1 gramo es eficaz que utilizar terapias de este tipo. Y como veis, lo acompañamos de rituximab o seguimos manteniendo pulsos de ciclofosfamida. Esos son los fenotipos que nosotros intentamos transmitiros que podríamos utilizar, adolescentes, mujeres en edad fértil, que es lo que hacemos habitualmente, pero necesitábamos expresarlo en un texto para que la gente también lo vaya haciendo. Pacientes frágiles, mayores de 65 años, formas recidivantes, etc. Y como veis, tenéis un más menos Avacopan. Ya sabéis que luego nos van a hablar más, pero fármaco que nos va a permitir reducción rápida del corticoide, que va a intervenir en vías de patogénico y en pacientes con pobre función renal. Veréis, luego va a haber resultados muy interesantes en ese sentido. Y luego los casos más graves. Los casos más graves, veis que ya también algunos estamos utilizando esas terapias combinadas de ciclofosfamida y rituximab, junto a corticoides más menos Avacopan. Bien, colocaríamos Avacopan, el bloqueo del complemento, al tratamiento de inducción. Habría que valorar plasmaféresis, ya que veis que ha quedado muy denostada después de los últimos estudios del Pexivas, pero algunos somos reacios a abandonarla. Creemos que todavía tiene un papel. Veis ahí que es menos de 5,5, es más de 5,5, es decir, esas formas graves o hemorragias pulmonares donde la plasmaféresis puede jugar un papel. Aquí tenéis los tratamientos, no me voy a detener en esto, yo creo que es lo más importante, pero veis las distintas dosis a emplear, tanto de ciclofosfamida, rituximab. Es posible que ciclofosfamida oral acabemos quitándola porque prácticamente no se usa, es más residual, y todas las opciones que tenéis ahí de tratamiento. Esta es otra de las perlas que queríamos dejarlos y es el uso de los corticoides. Vamos a terapias ahorrando corticoides. Como veis, bolos que os decía de 250 a 500, sin o con Avacopan. Os damos la opción a que podáis. Si no utilizamos Avacopan, iros a la pauta de reducción rápida de corticoides. Veis que empezáis con dosis alta, pero rápidamente la segunda semana reducís dosis para dejar la mínima posible en cuanto podamos. Si nos fuéramos con Avacopan, incluso planteamos la posibilidad de que quitemos los esteroides a los 3 meses. Es una de las mensajes que también nos queremos transmitir. Siempre va a quedar en función de lo que se haga en cada hospital. Pero si es posible, los corticoides. Tenemos ahora fármacos que pueden hacer de paraguas en este sentido. Las refractarias, otro punto importante. Tenemos casos que no responden, hay que analizarlo bien y como veis, igual, sin afectación orgánica con afectación orgánica mayor. Sin afectación orgánica, está claro, si venía de rituximab, no vamos a cambiar a ciclofosfamida y lo mismo si venía de metotrexate, cambiar a rituximab. En estenosis subglóticas, esto es un cuadro que vemos a veces con cierta frecuencia, pues hay que administrar corticoides locales o inmunosupresión o dilatación. Vamos a lo que nos interesa también, que es afectación orgánica mayor. Y como veis, va a depender de dónde veníamos, si veníamos de ciclofosfamida o de rituximab. En estos casos es importante también, y lo consideramos, que si hay dudas se consulte, no pasa nada. Yo creo que una de las cosas multidisciplinares es centros de referencia donde tengan más experiencia, consultemos esas posibilidades y si no, incluso, como veis, poder valorar, hacer otro tipo de terapias, inmunoglobulinas, plasmaféresis o fármacos de ensayo que están ahora viniendo al mercado. Pero lo que es importante es tener en cuenta que si venimos de una, cambiemos a rituximab y añadir Avacopan. También es otra de las opciones que damos en estos casos refractarios. Seguimos
a otra perla, si me deja. Se ha bloqueado. Demasiadas perlas ya. Bien, situaciones especiales. Esto es otra de las cosas que también se pregunta mucho y es ¿qué hacemos en cada uno de estos casos? Estenosis subglótica, veis dilataciones traqueales, inyecciones locales de corticoides, pacientes en diálisis o trasplante renal que pueda haber una recidiva de una vasculitis. Valoremos probablemente rituximab en estos casos acompañando a la inmunosupresión. En el embarazo, ya sabemos que debemos evitar la mayor parte de los fármacos por su efecto teratogénico. Pacientes de 65 años, frágiles, diabéticos. Bueno, pues es un campo en el que ya sabemos que hay mucho de vasculitis del anciano, vasculitis de gente mayor de 65 años, donde hemos sido probablemente demasiado agresivos a veces en los tratamientos y hemos pagado los efectos secundarios, infecciones, tumores o la muerte de estos sujetos. Bueno, pues ahí tenemos posibilidades de combinar Rituxi con Avacopan o los dobles positivos, donde ahí sí que mantendríamos la plasmaferesis. No inmunosupresor. Hemos hablado todo lo que es la inmunosupresión, pero no olvidemos que también todos estos pacientes van a tener múltiples complicaciones. Complicaciones cardiovasculares, todo lo que es la nefroprotección, bloqueo, ISGLT2, antialdosterónicos, como veis, protección ósea, no la olvidemos, damos esteroides, damos otros fármacos, hay que tener estos pacientes con calcio y vitamina D o valorar hacer densitometrías. Esto nos tenemos que acostumbrar los nefrólogos a hacerlo si queremos tratar pacientes con vasculitis. Solo tratamos la vasculitis y nos olvidamos de otros efectos. Infecciones, muy importante que estos pacientes estén todos vacunados y actualización vacunal, todas las situaciones de vida. Porque es muy importante, siempre que aparecen artículos como este que fue reciente del NDT, veis que es intentar proteger cardiovascularmente. Nuestros pacientes tienen un envejecimiento vascular prematuro, eso es así. Y hay que ir a buscar, entre ellos, el ahorro, además de la protección de otras acciones en este sentido. El mantenimiento. Ya hemos hablado de la inducción, de la refractariedad. El mantenimiento lo veis ahí igual, sin y con afectación orgánica mayor. Con afectación orgánica mayor vamos a tener rituximab, y dependiendo si tiene bajo o alto riesgo de recaída. Los de bajo riesgo de recaída, duración. Es otra de las cosas que también nos hemos implicado. 2 años por remisión. Es decir, hacemos al paciente, que veremos ahora en qué consiste, y posteriormente estamos esos 2 años. Si son pacientes de alto riesgo de recaída, son ANCA, GPA, afectación ORL, han tenido recidivas, etcétera, valorar 4 años de tratamiento después de la remisión. Esas son las 2 opciones. Siempre primera opción, rituximab, unido o no a Avacopan, y después azatoprina o micofenolato que queda más residual en otros sitios, que es afecciones renales menos graves. Las dosis, igual que os decía en el anterior, exactamente también son tablas que van a aparecer así, en el que vamos a ver cada uno de los fármacos. No os lo he dicho en rituximab, se apuesta ya por una dosis de 1 gramo cada 15 días, más de la de 500 ajustado por 350 por metro cuadrado cada semana, 2 dosis separadas, 15 días, 1 gramo de rituximab. Y luego, como veis, el mantenimiento de gramos en función, como veis, entre 4 y 6 meses o después a los 6, 12 y 18, donde vamos a jugar con las poblaciones linfocitarias y positividad de ANCA y clínica, porque es lo que estamos haciendo. Hay veces que retrasamos determinadas dosis en los pacientes porque nos da miedo de inmunosuprimir de más al paciente con una vasculitis. Y con esto acabo, y son objetivos a seguir en el tratamiento. Como veis, también vamos a un calendario de qué es lo que tenemos que hacer en cada punto de corte, basal, al mes, a los 3 meses, 6, 12 y 24. Si siguiéramos con pacientes hasta los 48 meses, pues seguiríamos con esta pauta. Pero veis, hay que valorar la actividad de la vasculitis. Es verdad que no lo hacemos habitualmente, pero tenemos que acostumbrarnos a hacer el VIVAS en estos pacientes, ese test, para evaluar conjuntamente lo que ocurre y cómo está siendo la actividad de la enfermedad. PCR ANCA, función renal, como tenéis ahí, que lo hacemos habitualmente, monitorizar inmunoglobulinas y también poblaciones linfocitarias. A veces se nos olvida este elemento. Y
patrones de seguridad como hemograma, función hepática y efectos adversos. La respuesta renal, a los 3 meses ya queremos que haya una reducción del 25% del VIVAS con una mejoría del 25% del filtrado glomerular para ver que a los 6 meses deberíamos estar casi en curación del paciente. O sea, no podemos esperar meses o años a ver cómo evoluciona en el mantenimiento. Esto ha sido explicado, ya lo sabéis, el valor de la hematuria, esto lo hemos aportado los nefrólogos, el valor de la hematuria y la proteinuria con respecto a la supervivencia renal y la supervivencia del paciente. Y esto es fundamental, porque valores por encima de 0,5 o más de 10 hematíes por campo van a condicionar que el sujeto tenga un peor pronóstico. Y esto es algo muy importante. También os recomiendo, acaba de salir publicado en el NDT, lo hablaba esta mañana con la doctora Ávila, de Villena acaba de mojarse también en las clasificaciones de vasculitis y también es en este sentido. Por lo tanto, parece que el panorama que tenemos, y acabo perfecto, on time, cambia el horizonte. Se podrá estar de acuerdo, en desacuerdo, pero yo creo que algo importante de la medicina es que hay que mojarse. Y nosotros damos estas recomendaciones desde estas 3 sociedades, reumatología, medicina interna y nefro, y yo creo que es una buena opción para poder mirar con un futuro distinto el mundo de la vasculitis. Muchas gracias. Creo que no funciona. ¿Estáis bien? Vale, perfecto. Vale, a ver. Pues después del protocolo, ¿no? Un poco que ha explicado el Enrique, yo hablaré un poco más del tema del Avacopan. A ver. Si puedo pasar. Vale. Ahora, bueno, básicamente, esos son los disclosures y básicamente mi idea sería hablar de los perfiles, ahora que está aprobado el Avacopan, yo creo que la gran pregunta nuestra es, ¿a quién le vamos a dar? ¿No? ¿Qué perfil clínico del paciente vamos a indicar el Avacopan? Que yo creo que es la gran duda y que lo que todos nos preguntamos ahora. Sabemos que el Avacopan es un inhibidor del receptor del C5A. El receptor del C5A está presente en los neutrófilos activados aumentan, ¿no? Los neutrófilos se activan y perpetúa esta cascada proinflamatoria. Entonces, inhibir la activación de los neutrófilos es un objetivo, ¿no? En el tratamiento de las vasculitis. Después de 2 fases 2, se publicó en el New England el fase 3, el Advocate, que conocéis muy bien. El Advocate comparaba el Avacopan con la cortisona para el tratamiento de las vasculitis y lo que ha enseñado es lo que veis aquí en la gráfica, que los pacientes tratados con Avacopan tenían una remisión sostenida de la enfermedad en un año superior a la cortisona. ¿Qué tengo que apuntar o qué? Ahora, menor número de recidivas, si ven el grupo del Avacopan, las recidivas eran de 10% comparado de 21% en el grupo de la cortisona. Funciona. Y también lo que se ha visto en el estudio es que los pacientes tratados con el Avacopan tienen una media superior de la función renal al año comparado con los pacientes tratados con la cortisona. Y sobre todo esto era más marcado cuando iniciaban con filtrados glomerulares menores de 30. Vale, muy bien. Hemos tenido como un año de tratamiento de uso compasivo del Avacopan y en julio de este año, en verano de este año, se aprobó el tratamiento con el Avacopan para nosotros, entonces, para los pacientes con vasculitis. Entonces, ¿qué las orientaciones sacadas directamente de la página del ministerio? Está aprobado para vasculitis, MPA, poliangitis microscópica y poliangitis granulomatosa graves,
asociado al tratamiento de inducción con rituximab o con ciclofosfamida. Se ha quitado como exclusión, no podemos dar a los pacientes que no entraran en el ensayo clínico del Advocate. Son pacientes con fritados menores de 15 que necesiten diálisis o plasmaféresis con insuficiencia hepática durante el embarazo y etcétera. Y hay básicamente dos reglas de parada. Entonces, más o menos, la pauta que utilizamos en el Pexivas de reducción de los esteroides, en 4 o 5 meses tenemos que tener la cortisona alrededor de 5 miligramos. Y hay una segunda que es que si tú has iniciado el Avacopan para intentar hacer una mejoría de la función renal y el filtrado continúa cayendo 5%, y aquí no pone mucho el tiempo, entonces deberías parar el tratamiento. Esto queda un poco turbio y dubio. Yo creo que tenemos que discutir esto con farmacia, ¿no? Entonces, con esta indicación tan amplia, yo creo que la gran pregunta aquí es, ¿a quién le vamos a dar el Avacopan? Entonces, yo creo que desde la Glossen ya conocéis un poco mis pacientes. Esta es la Ana, el Jordi y la Pepita. Y aquí os introduzco un nuevo paciente que es el Alejandro. Y el juego aquí será, con estos que tratamos de una determinada manera, vamos a pensar si podemos añadir o no el Avacopan. La primera paciente es la Ana. Todo el mundo tiene una Ana, 70 años, una paciente hipertensa, diabética, obesa. Y es esta señora que llevaba el médico de cabecera con una función renal normal, una microalbuminuria, y que viene directamente a urgencias porque en la evolución el médico ve que está asintomática, pero el médico ve que hay un empeoramiento de la función renal con una proteinuria y la hematuria. Es este cuadro subclínico, ¿no?, del ANCA-MPO que vemos muchas veces. Esta señora había empeorado el riñón de 68 a 200 micromoles por litro, tiene una proteinuria de 1,5 gramos, la hematuria y el ANCA-MPO era de 250. En nuestro hospital el valor normal es hasta 6. La biopsia, un curso clínico, pequeños brotes previos. Lo que vemos muchas veces es una biopsia con una clase mixta. Y esta señora la hemos tratado con rituximab, de una forma que no era tan severa renal, los esteroides, y como tratamiento de mantenimiento el rituximab cada 6 meses durante 24 meses. Muy bien, luego en los 24 meses con algo de astenia, un BVAS de 0, ha mejorado algo la creatinina, ¿no?, de 200 a 150, poco, era una clase mixta, sabemos que mejora menos estos casos. Sin hematuria, con mínima proteinuria y un ANCA-MPO negativo. ¿Qué ha pasado? Lo que vemos. Con las dosis altas de esteroides al principio, la señora que llevaba coral ha tenido que cambiar al tratamiento con insulina. Ha tenido con las dosis altas durante el primer año, las dosis altas de esteroides, una neumonía cuando estaba en casa nosocomial. Y aparte de esto, en el segundo año ha tenido una fractura del segundo y tercer dedo del pie derecho tras una caída de la propia altura. Entonces, yo creo que aquí es una indicación obvia, ¿no?, que sacamos del estudio, que son las toxicidades de los esteroides. Quizás en estos pacientes, y no, en estos pacientes hoy tenemos una nueva herramienta para intentar minimizar como máximo el tratamiento con esteroides. ¿Qué evidencia tenemos de esto? Tenemos la evidencia del Advocate. Este es los ¿no?, de toxicidad a los glicocorticoides. Hay 2, y en el Advocate enseñaba que desde el principio, en la semana 13, había una disminución de estos índices en los pacientes tratados con el Avacopan. Y en la vida real, que nos interesa bastante también, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, hay 2 ensayos publicados en vida real. El primero fue publicado por los franceses, son aquí 9 pacientes, y eran pacientes que tenían algo de toxicidad, una sospecha, ¿no?, de una toxicidad por esteroides. 2 por algo, disturbios neuropsiquiátricos, 3 por una diabetes severa, 1 por una osteonecrosis de la cabeza femoral, ¿no?, y 3 por alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, aquí lo que han visto es que el BVAS en 12 meses bajó de 17 a 1, 89% estaba en no han tenido recidiva, el riñón mejoró algo y bastante seguro solo han visto una infección urinaria. Yo creo que este es el único resultado en vida real que tenemos hoy de estos 8 pacientes y que justificaría también tratar con el Avacopan. Segundo paciente, el Alejandro. El Alejandro es diferente, 62 años, poco antecedente, creatinina de 86 y viene a urgencias con astenia, fiebre, hematuria, un cuadro más agresivo con una disfunción
progresiva, creatina de 550, una proteinúria de 1 gramo, hematuria, necesita diálisis al principio, y aquí lo que tiene es un ANCA-MPO de 156 y una biopsia con un éster capilar. ¿Qué tenemos que dar a este paciente? Todo el arsenal terapéutico que podemos dar para intentar recuperar la función renal. Y aquí lo que hemos dado inicialmente, la pauta combinada, ¿no? Hacemos rituximab, ciclofosfamida, nosotros continuamos haciendo el recambio plasmático en el hospital y aparte de eso hemos asociado los esteroides. Rituximab después como mantenimiento, y sí que es verdad que este paciente llegó asintomático, mejoró el riñón, salió de diálisis, sin hematuria, una proteinuria mínima y un ANCA-MPO negativo. Y la gran pregunta aquí es, hoy en día a este señor le hemos dado todo el tratamiento, el arsenal terapéutico que tenemos. Entonces esa sería la segunda posible indicación, la recuperación de la función renal. Y yo creo que aquí tenemos que plantear en estos casos dar el Avacopan. ¿Qué evidencia de esto? ¿Qué evidencia tenemos de esto? Empiezo hablando un poco del estudio en vivo. Yo creo que es súper importante porque en el Advocate se habló mucho que habían también corticoides en el grupo tratado con el Avacopan y etcétera. Y aquí no, aquí es el modelo, que conoce el modelo en ratón de la vasculitis ANCA-MPO, lo cogen el MPO de un ratón knockout al MPO y lo inyectan en un ratón wild type. Da una alteración, ¿no? La alteración con semilunas es bastante, pero aquí en el modelo que es reconocido, lo que han visto es que si veis aquí los ratones que son knockouts para el C5a receptor, tenían muchos menos semilunas. Y aparte de esto, los ratones tratados con los fármacos que ya era el Avacopan, han tenido menos hematuria, menos proteinuria y un menor número de extracapilar. Entonces, a partir de ahí, la segunda evidencia que tenemos es la Advocate que os he comentado, de una mejor función renal. Guardemos esto, mejoría de 7 milímetros minuto en los pacientes, en todos los pacientes, infiltrados menores de 30, 13 milímetros por minuto, mililitros minuto. Y hay un substudio que creo que también conocéis, en que hicieron lo mismo, pero con pacientes con filtrados menores de 20. Y aquí, si veis, la mejoría es un poco más mayor. En un año hay una mejoría de 16 puntos en los pacientes tratados con el Avacopan versus 7 puntos en los pacientes tratados con la cortisona. También una reducción bastante importante, sobre todo al principio de la proteinuria, que ya se había visto en las fases 2 y hay una reducción de la proteinuria importante. En un sentido fisiopatológico que hemos comentado inicialmente, y lo que se está viendo es que estos pacientes mejoran más la función renal. Tercera indicación, este es el Jordi. El Jordi es un paciente de 45 años, que lo que pasó fue que tenía un chalazón en ojo derecho infectado, los intentaron hacer tratamiento antibiótico, no mejoró, hicieron la histérisis de la lesión y la biopsia salió una inflamación linfocitaria granulomatosa, una función renal que era óptima, pero 2 meses después, un ANCA-PR3 con cuadro explosivo. Altragias, fiebre, macrohematuria, una creatina de 500, una proteinúria de 2 gramos, una hematuria y un ANCA-PR3 de 900. La biopsia obviamente era una extracapilar, esto era 2014 y aquí lo que hicimos, no hicimos pauta combinada que hubiéramos hecho ahora, hicimos fosfamida, esteroides, plasmaféresis y hemos dado el tratamiento de mantenimiento con Biforte y prednisona que hoy daríamos con rituximab. Entró en remisión hasta 2017, el riñón que estaba bien había mejorado una creatina de 150 con un ANCA-PR3 que era negativo y una hematuria también negativa. Persistía algo de proteinuria. 2017 empieza un aumento, una elevación progresiva de los ANCAs, la función renal estaba bien y viene a la consulta y se queja de un dolor torácico, electronormal, troponinas normales, se hace una radiografía y ven que había 2 nódulos pulmonares en el pulmón izquierdo. Entonces se hace un TAC, se confirma y la biopsia sale una inflamación granulomatosa con necrosis supurativa. Primera recidiva pulmonar 3 años después. Se trata, obviamente, si la inducción fue con ciclofosfamida, se trató con rituximab, con 2 dosis, esteroides, y después estábamos con rituximab, que inyectamos cada 6 meses. ¿Y qué pasa? Que en julio del año pasado, estando con el riñón mejor que nunca, hace una segunda recidiva pulmonar, estando todavía con dosis bajas de esteroides porque no se había sacado y el 500 miligramos de corticoides cada 6 meses. ¿Qué hacemos con este señor? En este caso, recidivante, refractario, ¿qué herramientas tenemos?
quizás hoy nos podríamos plantear dar el Avacopan en estos casos refractarios y con afectación extrarrenal. Bueno, vamos a ver qué hay en la literatura sobre esto. Hay poca cosa, lo que hay son este segundo estudio en vida real, en que los primeros 4 casos son de los en que los primeros casos son casos refractarios, 3 MPOs y un PR3, con afectación, algunos con afectación aparte de renal pulmonar, algunos con bastante tiempo de evolución, ves este segundo caso, y que lo que han visto con el tratamiento con el Avacopan son estos primeros 4 casos, es que después que se inició el tratamiento, el paciente no ha tenido más recidiva y esto es han visto una evolución hasta en algunos casos 24 meses, entre 12 y 24 meses, con la reducción del BVAS y han podido también reducir la proteinuria, la dosis de esteroides. Hay un segundo caso que para mí también, que soy madre, fue un horror leer este caso, pero es el típico caso no nuestro de los internistas, niña de 9 años, una KPR3 con afectación de vía aérea superior e inferior recidivante. Le han dado todos los tipos de tratamiento, estaba después de con complicaciones graves, como veis aquí, con rituximab, 1 gramo cada 4 meses, no conseguían bajar la cortisona de 15 miligramos y aparte de eso estaban con metotrexate. En este caso desesperante, refractario, han empezado con el Avacopan. Este caso es un caso de Canadá que explica una evolución en 3 años y aquí con esto han conseguido que haya tenido pequeños brotes, que no haya tenido que ingresar. La chica ha bajar la dosis de esteroides hasta 5 miligramos y espaciar el tratamiento con rituximab cada 6 meses. Yo creo que aquí es un caso extremo, pero quizás estos casos sean interesantes para plantear el tratamiento con el Avacopan. Tenemos que tener más evidencias, pero podría ser interesante. Y después, a título informativo, hubo esta comunicación también en el ATS 2022 en que han mirado la afectación pulmonar de los pacientes que han entrado en el Advocate. Y aquellos que han podido bajar, los pacientes con el Avacopan han podido bajar la dosis de esteroides y había en número un poco menos de afectación, pero no estadísticamente significativa. Y última es mi pepita. Yo creo que la pepita fue a que llamó más la atención de la otra vez. Es una preocupación que yo tengo bastante importante. Creo que es 10% de nuestros pacientes que son ancianos frágiles y que se mueren más de la complicación de los efectos secundarios del tratamiento que no de la enfermedad. Tenemos que tratar a este paciente de una manera diferente. Casa, mi Pepita tiene 85 años, él la llevaba a la neumóloga con una fibrosis pulmonar catalogada como idiopática, con infecciones respiratorias de repetición, función renal bien, hasta que empeoró el riñón, una creatina de 300, proteinuria hematura y la biopsia ya tenía una clase esclerótica. ¿Qué sabemos del tratamiento? Estos pacientes obviamente no están en ensayos clínicos, sabemos que tenemos que bajar la dosis de esteroides porque la dosis alta se asocia con infecciones y intentar evitar el tratamiento con la ciclofosfamida y dar más con el rituximab. ¿Qué podemos hacer? En estos casos podemos tratar a estos pacientes con Avacopan asociado con el rituximab, igual sería una opción interesante. También yo creo, aquí no estaría dentro de la ficha técnica del Avacopan, porque como os he dicho al principio, tenía que estar asociado con rituximab o ciclofosfamida, pero en algunos casos, dar el micofenolato y plantear en farmacia del Avacopan podría ser interesante. Porque lo que tenemos que hacer con estos pacientes es evitar estas dosis de esteroides para que no entre en estos casos de los pacientes con alta mortalidad, sobre todo por infecciones en eventos cardiovasculares y neoplasias. Concluyo con todo esto diciendo que nosotros también hicimos desde Cataluña un protocolo que estará publicado dentro de 1 o 2 semanas, que hemos intentado hacer el tratamiento de inducción y este protocolo a través de perfiles clínicos, estará en castellano, catalán, inglés, o sea que es interés en mirar, yo creo que tiene su interés. Y diciendo también que yo creo que tenemos que discutir los perfiles clínicos y hablar de la toxicidad de los esteroides, de la recuperación de la función renal, que esto está, de los casos refractarios, pero también quizás en casos con afectación extrarrenal y en nuestras pepitas, porque quizás ellas se pueden beneficiar del tratamiento con el Avacopan. Acabo agradeciendo e invitando a todos a venir al ANCA Workshop. El ANCA Workshop es es la escena de las vasculitis. Es un super congreso,
se puede mandar trabajos, se tienen que enviar trabajos, es un ANCA Workshop, están abiertas las inscripciones, será en Barcelona en abril, del día 7 al 10. Yo creo que si sois apasionados por vasculitis como yo, estaréis encantados con el congreso. Muchísimas gracias. Gracias a los dos ponentes por sus excelentes presentaciones y por ceñirse al tiempo, de manera que ahora nos permita abrir la discusión. Creo que nos han abierto una nueva manera de abordar las vasculitis y si hay alguna pregunta en la sala. Sí, si podéis acercaros al micrófono, así se oirán mejor. Muchas gracias a los dos ponentes y a la moderadora. Pregunta en general, tanto para Enrique como en el documento de consenso que habéis hecho, como para Juliana, la refractariedad, ¿no? Pasa como en lupus. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo consideramos refractario? Porque Enrique ha comentado que a los 3 meses o a los 6 meses, 25% de filtrado, ¿no? Pero para inducir ese Avacopan, o sea, para introducirlo, cuando consideramos refractario, eso me parece un poco más tarde. Entonces, como no tenemos factores pronósticos, los tenemos, ¿no? En la biopsia, pero no son muy finos, ¿no? Entonces, ¿cuándo consideramos refractario? Ese es un tema que en las recomendaciones va a salir, que es que consideramos una vasculitis refractaria. Bueno, yo creo que, como siempre, primero es asegurar el cumplimiento terapéutico, como en cualquier enfermedad autoinmune. Y lo que sí tenemos claro es que en estos cuadros, que es como el que no sé qué paciente era. Ana, Jordi, Jordi. Alejandro, Pepita. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que ir un poco con todo el terapéutico que tenemos. Y es, si veníamos, o sea, la definición es aquel caso que tú inicias un tratamiento y no recuperas, pero yo no esperaría esto de que siempre te dicen, o hemos vivido las autoinmunes de 6 meses, 12 meses, saber que, o sea, yo creo que tenemos que anticiparnos. Y nosotros aquí vamos casi a los 3 meses, que es el tiempo en el que tú ya le has puesto el tratamiento de inducción y ves que no hay una respuesta. Entonces, no intentes esperar, porque yo creo que todos hemos vivido que las vasculitis, si pasa mucho tiempo, te quedas, por ejemplo, en nuestro caso, sin riñón o se muere el paciente. Entonces, en estos casos, en ese tiempo, valorar refractariedad y probablemente, si venía de ciclofosfamida, claramente ir a rituximab, si no al revés. Y una de las cosas que nosotros decimos es añade Avacopan, porque es otra arma más terapéutica que tenemos en este caso. O sea que un poco por ahí iríamos. El cumplimiento en este caso, que son todos tratamientos intravenosos, como el lupus, ¿no? Que no es la vía oral, que aquí ya se... Por eso que presupones que ya les hemos puesto el tratamiento, ¿no? Yo creo que, para añadir esto, yo creo que la gran pregunta que tenemos es, ¿qué es remisión renal para nuestros pacientes? No es muy difícil determinar esto. Entonces, este paciente que después de 3 meses mejora algo el riñón, pero continúa con hematuria, con proteinuria y con ANCAs, ¿qué está pasando? Sabemos muy poco de esto. Entonces, yo creo que es más por el perfil clínico del paciente que yo añadiría, si tienes que dar todo el arsenal terapéutico para la función renal, que no por esto, porque yo creo que todavía un criterio claro de remisión y refractariedad no lo tenemos. Independientemente de a lo que dice, nosotros tenemos remisión renal. Por la vasculitis, luego tenemos afectaciones pulmonares, estenosis subglóticas, que hay pacientes que realmente están dependiendo de estos temas, más que de la parte renal, que a veces si consigues la remisión renal, más o menos, que yo creo que yo sí que lo establecería ahí por debajo del 5 de proteinuria, sin microhematuria, que esto es un tema que a nosotros como nefrólogos sí que lo podemos aportar, y luego ver que el paciente realmente no tenga otro tipo de complicaciones o pulmonares o RL, ¿no? Sí, creo que estos casos, los refractarios de los internistas, de los PR3 con afectación a RL, no consiguen bajar el tratamiento, van haciendo recidivas, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil. En nuestro caso, yo creo que todavía no tenemos. Sí, Marian. Sí, gracias a las dos presentaciones. En la práctica clínica actualmente están disminuyendo el número de biopsias de la vasculitis. De hecho, en los registros de glomerulonefritis esta tarde presentaré yo los datos. Estamos biopsiando menos por los ANCAs. Vosotros en el documento recomendáis la biopsia, me parece importante, pero biopsia de inicio o biopsia más en seguimiento en pacientes que a pesar de un tratamiento
persiste sedimento con hematuria o no recuperan de todo de función renal. ¿Qué opinas sobre eso? Buena pregunta, María. O sea, siempre de inicio recomendamos la biopsia. Sí que es verdad, ya han aparecido foros en los que, bueno, trátalo porque como lo vas a tratar, pero yo creo que es bueno tener una información histológica de la biopsia renal. Con lo cual, al inicio está claro, cuando podamos, quiero decir que si está en compromiso de la vida o no tenemos posibilidad, tratémosle. O sea, yo creo que los dos mensajes es buscar la biopsia y no demorar el tratamiento. Y luego, yo creo que esto también aparecerá en el documento, que en casos en los que tengas ciertas dudas que estás tratando y no hay una respuesta, igual que en otras sistémicas, siempre es valorar la posibilidad de hacer una rebiopsia si no tienes claro, porque hay que descartar otras patologías. A veces siempre pensamos que es la vasculitis, pero ¿por qué no asociado a otros temas, a infecciones, los fármacos, etcétera? O sea que sí que lo recomendaría. Yo creo que simplemente no hay que retrasar el tratamiento para hacer la biopsia, pero de inicio, claro. Y creo que sería muy interesante, pero lo que hay publicado ya en la literatura de rebiopsia es siempre, porque es el típico paciente que mejora algo la función renal, pero si persiste la hematuria y la proteinuria, haces la biopsia. ¿Qué es lo que valoras? Porque aquí muchas veces no tienes extracapilar, no tienes necrosis, ¿qué vas a mirar? Entonces es una discusión que tenemos, queremos hacerlo en estos casos, pero lo que hay publicado es que la hematuria residual no se corresponde con la biopsia, no se corresponde con actividad en la biopsia, encuentran más fibrosis, pero no encuentran más. Entonces yo creo que lo que hay que discutir es qué es lo que vamos a valorar en una rebiopsia de los pacientes con vasculitis. Lo que pasa es que a lo mejor, Juliana, en el caso este que poníamos, imagínate que no viene de estar con Avacopan, podrías añadir si persiste y tal. Quiero decir, el caso hipotético que tú le has puesto rituximab, está con esteroides, cualquiera. Cualquiera. Y te queda ahí con lo que decía Mariano, algo de proteinuria, algo de hematuria, le has dado ya protección, nefroprotección. Yeah. De siempre la duda de decir, voy a biopsiar y te encuentras esto, algo más de fibrosis, tal. Pero a lo mejor es otro motivo más de un perfil clínico de recuperación utilizando otro fármaco que no has utilizado, ¿no? También podría ser. Puede ser. Perfecto. Siguiente. Sí. Hola, muchas gracias a los ponentes. Yo quería preguntaros, en estos casos con afectación severa, que proponéis el tratamiento con Avacopan para recuperar función renal, proponéis asociarlo a corticoides en sustitución de corticoides, porque no tenemos datos de seguridad, ¿no?, de la combinación de Avacopan con corticoides, o no sé si en las guías va a haber alguna recomendación de dosis de Avacopan tope para la combinación con corticoides en estos casos. O sea, el tema de los corticoides, yo creo que aquí nosotros dejamos un poco abierto. O sea, la idea en los casos graves y severos sigue siendo la pauta. O sea, yo creo que también en uno de los casos que aparecía es la combinación que estamos haciendo ahora, rituximab-ciclofosfamida, que yo creo que es el mayor potencia, esteroides y probablemente Avacopan. O sea, que sería hacer casi cuádruple terapia, pero con la idea de si podemos ir retirando los esteroides, pues en esos 3 primeros meses con la presencia de Avacopan. De esto no hay mucho, Claro, como tú sabes. Datos no tenemos. Entonces, lo único es, si tenemos que apostar por algo, apostemos por esta posibilidad. Ya sabemos que va a haber pacientes que a lo mejor no le podemos quitar los corticoides porque siguen siendo subsidiarios, ¿no? O quizás sería en un primer tiempo más corticoides, ¿no? Y en una segunda instancia plantear al segundo o tercer mes, ¿no?, el asociar el Avacopan. Yo creo que tenemos que aprender en este. Yo creo que la segunda gran pregunta, porque y no he entrado mucho aquí, es aparte de la indicación, ¿qué hacer con los corticoides? Cuando empiezas, ¿no?, el Avacopan, yo creo que es de esto. Y creo que cuando tiene una toxicidad es muy fácil, porque la idea es bajar bastante rápido, porque tienes la toxicidad. Ahora, en recuperar la función renal, hay ideas. Yo veo los holandeses que cuando discutimos con ellos dicen, no, nosotros continuamos haciendo la pauta Pexivase y continuamos con el mismo tratamiento porque queremos dar las dos cosas. Yo veo el Alan Salama que dicen, no, yo quiero hacer en 2 semanas, 3 semanas, cuanto más rápido quiero sacar el tratamiento. Yo tengo una experiencia, con el Alejandro, que no era tan guapo como en la foto, que tuvo una afectación muy grave, y yo saqué rápidamente. Lo que pasa es que como era uso compasivo, me ha dado brote en junio, saqué en agosto, empezó en agosto y saqué finales de agosto. Y saqué 4 semanas después del tratamiento y la verdad es que ha ido muy bien.
no ha tenido brotes y ha ido muy bien. Entonces yo creo que esta es mi pequeña experiencia con esto y creo que vamos teniendo, y lo importante ahora es recoger todo lo que hagamos con el Avacopan para tener la experiencia en vida real. Entonces, se abre un mundo ahí que es de dejar sin corticoides a pacientes, ¿eh? Cuando esto es impensable en el mundo de las sistémicas. O sea, yo creo que solo el hecho de plantearlo ya es un avance. A ver cómo lo hacemos, que es lo que tú planteas, ¿no? Gracias. Clarita. El problema que creo con los brotes, con la rebiopsia, es que depende de cuándo la hagas, ¿no? Porque no sabe, una semiluna celular estará semana en cometes en fibrosa. Entonces, cuando tú rebiopsias, no sabemos si esa ya estaba antes. Porque no, entonces, ese es el problema que creo que tenemos con la rebiopsia. Pero mi pregunta era la calprotectina en suero. ¿Qué apreciáis de ello? ¿No? Porque no, se ha quedado ahí parado, no ha habido más publicaciones al respecto en cuanto a la actividad. No, nosotros hicimos otra más. Nosotros todavía no utilizamos en la práctica clínica, pero continuamos haciendo en investigación. Y lo que hemos visto de la calprotectina era que era un marcador prognóstico interesante como tienen los digestólogos, que si tú no bajas la calprotectina sérica al principio, tienes un mayor riesgo de tener una recidiva futura. Hay que hacer más, hay que ver cómo va. La búsqueda siempre por el marcador, por el biomarcador que nos diga en qué momento podemos sacar el tratamiento, qué pacientes serán recidivantes. El Paradise, que es el estudio multicéntrico que hacemos europeo, el objetivo es intentar con biomarcadores y más los datos clínicos del paciente, predecir cuál paciente puede tener una recidiva para un poco individualizar el tratamiento, que es lo que yo creo que tendremos que hacer a partir de ahora, porque quizás no todos los necesitan tratamiento durante 24 meses, no todos los pacientes podemos sacar el tratamiento en 24 meses. Yo creo que esto es... Perfecto. ¿Una última pregunta? Hola, enhorabuena a todos. Yo solo quería preguntaros que nos surge a todos un poco en la clínica el tema de las poblaciones cuando estamos en los esos 6 meses, ¿no? O sea, cuando estamos con los bolos de mantenimiento de ritus y mantos, en algunas otras especialidades con los neurólogos que lo usan mucho para la esclerosis, y hay especialidades clínicas que tienen claro que lo ponen y les importa un pepino los 0 poblaciones linfocitarias, pero claro, con todo este paquete que vamos a tener, ya tenemos, en que estamos metiéndonos con los neutrófilos, con el otro, con muchas vías de señalización, y tenemos muchas señoras mayores y muchos pacientes. No sé si se va a hacer algún ensayo o se va a analizar o vamos a poder mirar o qué creéis entre sí o sí tengo y tiene 0 poblaciones y 75 años y está estable, a lo mejor hay que retrasar ese siguiente bolo. O bueno, lo vamos a analizar, las infecciones están viniendo, los virus, no lo sé. A nosotros nos da con miedo Rituxi va a ser complicado, ¿eh? O sea, me imagino que se planteará, pero es complicado ya pasar de estas dosis, ¿eh? O sea, quiero decir que estamos usando 1 gramo, medio gramo. ¿Por qué no podríamos utilizar menos dosis? Que es otra de las preguntas que con otras patologías glomerulares, con otros procesos. Porque no, yo creo que va a ser difícil que haya ensayos dirigidos a esto. No, probablemente no interese, ¿eh? A no ser que sea un estudio de investigación independiente, me refiero. O sea, la industria no lo va a hacer para 50 con 500 o tal. El tema es, lo que hacemos, yo creo que casi todos hacemos lo mismo en la práctica clínica. Depende, primero, de la agresividad del cuadro con el que se ha presentado una vasculitis. Si es un cuadro de un paciente joven, muy agresivo, aunque tú hagas C19 o tú vas a ir a tu terapia de mantenimiento. Otra cosa es el ágil diabético, que es mayor, que ha tenido una infección entre medias, que te llega a los 6 meses y dices, ¿qué hago? ¿No? Que es la pregunta que nos hacemos todos. Mira los títulos de ANCA. Si son negativos, dices, espera un poco más. Si son positivos, te animas a ponerlo. O sea, que vamos a jugar un poco con todo. Tampoco hay una receta clara que hacer en esto. Yo creo que estudio hay, es el segundo estudio de los franceses que comparaba la pauta fija versus la pauta al aumento de los ANCAs y el CDS de 9,9 y había esto y lo que han visto es que no era estadísticamente diferente entre una cosa y otra, pero había más recidivas en el grupo que hacían la pauta basada, estratificada, la pauta basada en todo esto. Entonces, yo creo que depende, a partir de ahí, en el riesgo de recidiva que tiene tu enfermo. Claro, porque yo el mensaje que me da un poco miedo es que como, bueno, las guías, de hecho esta mañana en otras charlas se hablaba ya de la individualización, que cada vez vamos a tener que hacerlo más, pero
las guías y toca el siguiente vuelo. Pero Y no- como ha dicho Enrique, si tienes un perfil que está estable, que no parece que haya actividad, que es una persona frágil, a lo mejor merece la pena decir, me espero 2 meses, pero como lo tenemos como estandarizado, y si le vamos a meter más fármacos, como la Avacopan, O sea, yo vamos a la desprotegerlo sensación que más. tengo de todas maneras es, o sea, durante el primer año, Claro. yo creo que hay que ser muy agresivo en este sentido de cumplir tus periodos. O sea, si tienes Ritux a los 6 meses, dale el Rituxi. Otra cosa es que ya estés hecho remisión a los 3 meses o los 6 meses, estés en el segundo año, quieras cumplir un año. O sea, ahí ya es cuando te empiezan a aparecer estas dudas, que por eso digo que es complicado hacer este tipo de estudios, porque la duda clínica es la que se plantea a los 2 años, no a los 3 meses ni a los 6. Entonces, va a ser complicado. En el ANCA Workshop, que vuelvo a hablar del ANCA Workshop otra vez, el grupo de Boston sí que publicó un trabajo que después de los 24 meses miraban si continuar el Ritux. La base no está publicado todavía, pero han presentado los resultados y lo han visto lo que se ve en todos los estudios de tratamiento de mantenimiento. Cuanto más veces pones el tratamiento, tienes menos recidivas y más efectos secundarios. Más o menos es esto. Esto, la clave es saber el riesgo de recidiva que tiene tu enfermo. Y sabemos poco. Sabemos que los ANCA-PR3 recidivan más, sabemos que los pacientes que han tenido una recidiva previa recidivan más, y sabemos que los pacientes que tú no has podido completar el tratamiento completo por un efecto recidiva más. Y que los ANCAs, cuando van en aumento, aumentan la probabilidad de tener una recidiva, pero no todos tienen una recidiva. Creo que depende, sabemos poco del riesgo de recidiva. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que hemos visto en esta sesión cómo se abre una nueva posibilidad terapéutica para los pacientes con vasculitis ANCA positivo. Hemos visto cómo cada vez y las guías y los consensos intentan individualizar un poco y tener en cuenta estos perfiles diferentes que al final son los que se van a beneficiar de todos estos tratamientos. Creo que se abre un camino que ahora tenemos que aprender en vida real cómo podemos utilizar todos estos tratamientos, sobre todo pacientes de riesgo elevado, paciente frágil, paciente diabético, paciente con un riesgo infeccioso, que hasta ahora resultaban más difíciles de tratar. Estamos consiguiendo encontrar fármacos que se adapten y el Avacopan creo que en este sentido puede ser una alternativa eficaz. Así que creo que solo nos queda empezar a utilizar y sobre todo intentar hacer trabajos conjuntos, trabajos colaborativos y aprender todos cómo manejar mejor estos fármacos. Muchas gracias. Bueno.